tenemos el ingrediente llamado proyecto, el ingrediente llamado inversión, el ingrediente llamado desarrollo educativo, el ingrediente llamado necesidad. Entonces ahora tenemos que agregarle este otro ingrediente, que se llama mirada estratégica. Y para estar seguros de que nuestra mirada estratégica, es decir, estamos apuntando nuestro catalejo o la mira, ¿verdad?, de nuestro cañón al lugar indicado, debemos preguntarnos entonces con qué sistemas nos relacionamos. ¿Por qué? Porque en la medida en que tenemos claridad con cuáles de esos sistemas nos relacionamos, obviamente vamos a poder especificar, ¿verdad?, documentar de mejor manera todos los ámbitos de nuestro proyecto, lo del mercado, lo técnico, etcétera, lo vamos a poder documentar de mejor manera. En rigor, comprender sistémicamente esta situación consiste en darse cuenta de qué engranaje soy yo en toda esta maquinaria. ¿Qué tanto aporto? ¿Qué tanto es mi impacto en toda esta maquinaria? Sí, Y me acuerdo comprender que además, al interior de mi la actividad que tuvimos que establecimiento, hacer, también en la que generamos un tuvimos que ecosistema, también ver los otros generamos sistemas con los que un estábamos sistema en sí interactuando. mismo, porque todos Exactamente, tenemos, y apareció por la definición de familia, ¿te sistema, acuerdas? Sí. ¿verdad? Todos tenemos una función específica que aporta a un cierto objetivo. Eso es algo que tampoco tenemos que perder de vista. Y fíjense, déjenme nombrar un par de cosas aquí. Tener comprensión sistémica significa comprender, por ejemplo, cómo las variables internas y externas impactan mi gestión. Si yo les pudiera decir, oye, ¿cuál es la variable externa que hoy está afectando a un montón de organizaciones? ¿Cuál es la variable externa que hoy nos está molestando? La pandemia, ¿cierto? La pandemia, porque ha hecho que nos reconvirtamos, ¿verdad? Que nos adaptemos. Entonces es algo que no podemos controlar. No lo podemos controlar. Nosotros no podemos decir ni cuándo empieza ni cuándo termina. Pero sí debemos regular nuestro sistema para que se adapte. Es como cuando uno tiene calor. Se saca la ropa, se coloca ropa, se tiene frío, etc. ¿Qué otro elemento podríamos colocar así como en valor? Déjenme buscar. Comunicar continuamente las metas y objetivos de la institución a la comunidad escolar. Es importante también porque cuando hacemos un proyecto podemos involucrar no solamente al estudiante, no solamente al profesor, sino que también, como decía Fabiola, parece, a la familia o a aquellos que estén involucrados. Y ella también lo decía. Oye, supongamos que a lo mejor nuestro proyecto tiene que ver con algún tipo de beneficio social. ¿Cómo impacta? Nosotros queremos un proyecto o queremos desarrollar un proyecto en nuestro colegio y darle un matiz social. Entonces queremos saber cómo impacta nuestra labor como colegio en las organizaciones sociales del entorno. Entonces ahí nosotros vamos a involucrar, no sé, a la junta de vecinos, vamos a involucrar a los bomberos, vamos a involucrar a los carabineros, vamos a involucrar a quien tengamos al lado. ¿Vale? Entonces eso también es importante que la comunidad escolar lo entienda como parte del ciclo de vida del establecimiento y de cómo se está proyectando, porque son ellos también los que contribuyen, ¿verdad? Y así, y fíjense, hay otra cosita que también es re importante que la vamos a tocar, que es reconocer la conexión entre los actores de la comunidad escolar y su entorno. Eso es importantísimo, que hoy día eso tiene un nombre que se llama vinculación, ¿verdad? Y que hace un tiempo atrás uno como que la tomaba así como medio tangencial dentro de las acciones que en rigor los colegios hacían, en realidad todas las instituciones de educación, pero que hoy día tiene una tremenda relevancia. Como alguien decía también, el cómo se constituyen redes, ¿no? Eso es importante. Muy bien, vámonos a analizar algunas cosas dentro de esta perspectiva estratégica. O sea, nosotros no podemos estar ajenos en nuestro pensamiento estratégico a aquellas cosas que sí debemos tener en cuenta, como por ejemplo el marco legal, los marcos normativos, las cosas que están establecidas. El que exista una ley general de educación, el que exista una ley sobre la calidad de la educación a todos los niveles, que existan bases curriculares, que existan los planes y programas, nos está diciendo, oiga, usted está jugando en esta cancha, pero no nos puede limitar a
hacer innovación respecto a lo que queremos hacer o lograr. Nos da el marco de acción, ¿verdad? Entonces, así nosotros vamos a encontrarnos con la ley 20.370, que es la Ley General de Educación, ¿verdad? Donde se establecen todas las definiciones que regulan la educación en la República. Tenemos la Ley 20.529, Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, a todos los niveles, entre ellos la educación media, y cómo se regula y fiscaliza. Vamos a hablar también del concepto de aseguramiento de la calidad, que es un elemento importante también. Tenemos, por ejemplo, el decreto 452, que establece las bases curriculares para la educación media, formación diferenciada técnico-profesional. Mismo decreto que nos entrega, ¿verdad?, todo el marco respecto de lo que se quiere lograr con los estudiantes que pasan por la formación diferenciada. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una abundancia de reglas, hay una abundancia de reglas, y está, por ejemplo, el decreto 954, que aprueba los planes y programas para tercero y cuarto medio de la formación diferenciada técnica profesional, y así podríamos encontrar, si nos pusiéramos así bien papistas, podríamos encontrar una serie de otras normativas que regulan el sistema educativo, lo regulan, son espacios de acción que nosotros no podemos soslayar, pero a los cuales nos debemos adaptar. Y esa adaptación pasa por conciliar, ¿verdad? Pasa por conciliar lo que nosotros queremos, es decir, nuestra mirada estratégica, conciliarla con las reglas y los espacios que nos permite la ley y las normativas, y también pasa por tener una mirada, llamémosla innovadora, o por lo menos inquieta, ¿verdad?, de lo que queremos hacer en un futuro. Entonces, para eso también tenemos que fijarnos de una buena manera, poder seleccionar, poder fijarnos y poder clasificar o adherirnos a ciertas tendencias, mismas tendencias del mercado, mismas tendencias en el ámbito educativo o tecnológico, por ejemplo, que nos permiten avanzar. Uno de los elementos aquí clave es lo que, por ejemplo, en economía se llama el benchmarking, ¿no es cierto? Que uno se fija en qué lo que está haciendo el otro. Si yo soy productor de mantequilla, entonces quiero saber qué está haciendo el otro productor de mantequilla para literalmente copiar sus buenas prácticas y poder avanzar en mi propio desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los otros establecimientos? ¿Qué es lo que están haciendo hoy día a nivel nacional o internacional otros establecimientos? Fíjense que también esto ha sido bastante explícito y ha sido bastante crudo en la pandemia, revisar qué es lo que están haciendo en otros lados. Y fíjense que, al menos en mi experiencia, me he dado cuenta de que no lo están haciendo tan diferente como nosotros lo hacemos acá. Quizás con un poquito más de plata, con un poquito más de tecnología, pero finalmente son cosas bastante parecidas a las que nosotros hacemos acá. Bueno, tal como lo decíamos, entonces, ¿cuáles son las políticas ministeriales? Es bueno también fijarse en lo que las personas quieren. Cuando uno habla de un proyecto de desarrollo educativo, también tiene que contextualizarlo, tiene que haber un interés común de por medio. No sé, me imagino, por ejemplo, el cómo trabajar el ámbito de las etnias en los colegios, o cómo trabajar el ámbito hoy día de la tendencia sobre el género, por ejemplo. Cosas en las cuales uno no necesariamente es experto, ni tendría por qué serlo, pero que sabemos que hoy día están impactando, ¿verdad?, muy seriamente en lo que las personas están pensando, en cómo nuestra cultura se ha ido desarrollando, en las cosas que aceptamos, en las cosas que no aceptamos, etcétera. ¿Cómo podemos incorporar eso? ¿Cómo saber lo que el mercado laboral necesita? Hoy día, y dada este concepto de la cuarta revolución industrial, hay cosas o oficios o profesiones que han ido evolucionando hacia otras cosas más específicas. No sé si han escuchado hablar del hombre T. El hombre T, ¿lo han escuchado hablar alguna vez? El hombre T, la definición del hombre T. Es una definición bastante sencilla,
pero que relata o muestra cuáles son nuestras realidades. No sé, fíjense en una T, ¿no es cierto? La T tiene una raya arriba horizontal y una raya para abajo vertical. El hombre T es un hombre integral, que sabe mucho de lo genérico y también se domina mucho en lo específico. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi establecimiento? Si pudiéramos hacer la analogía del establecimiento T. Nos dedicamos mucho a las cosas genéricas, es decir, a la raya horizontal, o nuestra labor está centrada en desarrollar cosas más específicas, es decir, en la rayita vertical. ¿Qué tanto de T tenemos en una y otra, en otro aspecto? En una y otra cosa. Entonces, también es bueno que uno se lo pregunte. Ahí uno se desayuna con algunas cosas. Muy bien, el mercado entonces. Y lo que el mercado educativo ofrece, fíjense, aquí no es malo, desde la perspectiva o entendiendo qué es el mercado, aquel lugar donde se ofrecen y se transan cosas, donde se ofrecen, donde se toman cosas, no es malo pensar, ¿verdad?, en el mercado educativo. ¿Cuánta oferta hay hoy a nivel escolar, a nivel de educación superior técnica, a nivel de educación superior, y cómo se concilian todas esas cosas? No sé si han visto alguna estadística, pero hay estadística muy triste respecto de carreras que están saturadas y que por lo tanto la empleabilidad en esas especialidades es bajísima. Entonces, nosotros tenemos que saber, oye, lo que estamos formando, ¿cómo lo hacemos más competitivo? ¿Cómo permitimos que lo que nosotros estamos formando, ese estudiante que está hoy día adquiriendo un cierto perfil, cómo lo vamos puliendo con todo lo que hacemos metodológicamente, con todas las cosas que podemos hacer? ¿Cómo lo vamos puliendo de tal forma que pueda encajar adecuadamente en el mercado laboral y se haga también necesario? Entonces no podemos desconocer, aquí yo les coloco algunos solamente de los factores que a mí se me viene a la cabeza colocar. Fíjense, algunos elementos clave. Esto está sacado de mifuturo.cl. 118.000 egresados de enseñanza media del 2019 ingresaron a una carrera de educación superior en el 2020. Nuevos datos, el panorama de la proyección laboral de las carreras en Chile. Son datitos que si alguien pincha ahí podría encontrarlos, ¿verdad? Podría revisarlos y se van a dar cuenta de cuáles pueden ser aquellas carreras que son más demandadas y cómo nosotros estamos aportando a eso, etc. Y, por ejemplo, me encontré con este dato, que son las 21 carreras del futuro más solicitadas por las empresas en Chile. Eso, además de este documento que se llama Evidencias, Estudios sobre Trayectorias Educativas y Laborales de Estudiantes de Educación Media Técnica Profesional, de abril del 2020, del Centro de Estudios del Mineduc, y donde también, sin colocar ningún tipo de especificación en esto, para no distraernos en eso, pero lo que quiero indicar acá es lo importante que tiene el revisar, el tener esta mirada estratégica, es decir, revisar todo lo que está pasando afuera, revisar lo que estoy haciendo adentro, ver cómo me concilio, ¿sí?, con lo que estoy haciendo adentro, con lo que se necesita afuera. A lo mejor puedo creer mucho en el cuento que yo estoy contando, pero tiene que ser validado, y esa validación la podemos tener a partir de una serie de indicadores o observaciones que podamos hacer luego. Muy bien, por ejemplo, fíjense, aquí hay una estadística que proviene de la Unidad de Asesoría Estratégica del Mineduc, en términos del total de egresados, ¿verdad? Del sistema científico humanista, técnico profesional, ¿verdad? Y fíjense, en la medida que avanza el tiempo, ¿verdad?, como que se tiende a ver una disminución en los egresados de la técnico profesional. Son datos que nosotros nos debemos permitir tener a la mano para alimentar, me salto ahora al concepto de proyecto, toda esta data que yo les estoy mostrando a modo de ejemplo aquí, ¿verdad? Los egresados, el panorama de proyección laboral,
qué es lo que requiere el mercado laboral, cuáles son las carreras o cuáles son aquellas líneas de desarrollo que puedan proyectarse con mayor factibilidad en el futuro. ¿Qué es lo que dicen los estudios? ¿Qué es lo que dice la estadística? Son aquellas cosas, fíjense acá también, elementos que tienen que ir alimentando nuestro proyecto. En términos concretos, cuando uno está haciendo el estudio de mercado o el estudio técnico, tiene que ir allegando estos datos. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que la evidencia. Las decisiones nosotros las vamos a tomar más adelante en función de toda la evidencia que nosotros tenemos. Fíjense cómo evoluciona por lo menos esta estadística hasta el 2017, sacada también de ese escrito que les acabo de mostrar del Mineduc. La evolución de la matrícula técnico-profesional respecto de la evolución científico-humanista. Hay un aumento que no es sustancial, pero sí se ve que hay una cierta preferencia, entonces, por las carreras técnicas. Algo nos tiene que decir eso. ¿Quiénes son? ¿De dónde provienen? ¿Cuáles son sus intereses? Y fíjense, también sacado de mi futuro, las carreras que tienen mayor empleabilidad, en este caso estamos hablando de la administración pública, pero están las finanzas, la conectividad y redes, la logística y la gestión pública. Y ojo con una cosa, ojo con una cosa. Estos datos, aquí, ¿qué es lo que les estoy mostrando? Que para ir concretando la mirada estratégica, para ir concretando e ir resolviendo, contestándonos si es que lo que pensamos en un inicio es una necesidad o no, debemos ir buscando todas las evidencias que hay alrededor. Podemos tener una idea que satisface muy bien nuestras propias expectativas, pero no necesariamente pueden resolver las expectativas ni de nuestros estudiantes o de lo que el mercado necesita. Entonces, fíjense, mañana, siendo esta una estadística fresca, puede que mañana esté la conectividad de redes más arriba que las finanzas o más abajo que la gestión pública, no lo sé, pero son cosas que tenemos que ir chequeando permanentemente, de otra manera, y obviamente podríamos tomar una decisión errada. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes en términos de si un establecimiento o cómo un establecimiento eh, puede ser competitivo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de cómo un establecimiento de formación técnica, que forma técnico, puede ser más competitivo? ¿Qué factores ustedes colocarían sobre la mesa para definir eso? El Alex, que está en el Caribe. Yo creo que el saber diferenciarse respecto a los otros colegios, eso lo hace ser más competitivo. Exacto. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un elemento diferenciador? Puede ser a lo Bueno, mejor la... ¿Aló? Sí. Ya. sí, dale. Pues, puede ser a lo mejor la forma de enseñanza, podría ser. A lo mejor Vale, hacer una forma de enseñanza más personalizada respecto a lo mejor lo que hacen otros colegios. perfecto. Súper bien. Porque en ambos casos, no sé, me pongo en el ejercicio, no sé, la misma especialidad, electricidad, pero en un colegio con una cierta metodología X logran mejores aprendizajes y por eso logran logran el perfil del egresado de mejor manera que otro, ¿m? Que son cosas que se pueden valorar. Entonces, perfecto. Nosotros tenemos no sé si alguien más quisiera decir algo, parece que Jimena había chateado algo. ¿Jimena? ¿Dónde está Jimena? Jimena Profesor, Diga, José. yo creo que un colegio va a ser más o menos competitivo en la medida que los resultados que de su ejercicio resulten, valga la redundancia, bueno, los resultados sean realmente eh, eh, buenos, sean resultados que, por ejemplo, estaba pensando recién, eh,
Yo tengo entendido que los porcentajes de titulación en los liceos técnicos profesionales no supera el 55% en general de los 900, alrededor de los 900 liceos técnicos que hay en el país. Bueno, un liceo que presente un porcentaje de titulación, por ejemplo, en los últimos 5 años con promedio 94-95%, lo hace competitivo. También creo que un liceo que implementa proyectos complementarios al proyecto educativo en sí, en el liceo, también lo hace competitivo. En el colegio nuestro, por ejemplo, existen algunos proyectos anexos, como un proyecto que a nivel corporativo ya existe hace varios años, que se llama PDA, o Proyecto de Desarrollo de la Autoestima. Esos proyectos que se desarrollan en primero y segundo medio, esos proyectos obviamente que lo hacen ser transforman a estos liceos con EDUC en liceos competitivos, porque al final de cuentas las familias dicen, bueno, este liceo a mí me ofrece esto, esto, otro, porque los resultados lo avalan y hay evidencia al respecto. Oye, José, claro, ahí tú me nombras lo competitivo o un efecto diferenciador respecto a lo que la familia percibe. Ahora, en tu opinión, ¿cómo podría impactar ese mismo proyecto en el perfil y futuro desempeño de ese estudiante? ¿Dónde ves tú el factor competitividad ahí respecto de otro colegio que no lo haga, por ejemplo? Por ejemplo, los porcentajes de empleabilidad, nosotros tenemos, y creo que los que estamos acá, estamos trabajando en liceos con unos índices de vulnerabilidad bastante altos. Y cuando nosotros le entregamos a estos jóvenes que provienen de familias con muchas carencias, le entregamos valores agregados, cuando le entregamos una formación que va más allá de conocimientos duros, sino una formación que le permita a ellos enfrentar la vida, poder insertarse, si no al campo laboral, porque hoy día 2 de cada 3 jóvenes que egresan de estos liceos no trabaja en la especialidad que estudió, sino que se inserta en la educación superior. Entonces, ¿cómo nosotros le entregamos a esos jóvenes algunas competencias que le permitan acceder en términos competitivos a ese nuevo mundo que no existía tiempo atrás, cuando la educación técnico-profesional preparaba a jóvenes para el mundo del trabajo y punto, no para insertarse en la educación superior? ¿Cómo? Entonces ahí es donde hay que estar, como decía usted delante, proyectándose y mirando lo que está pasando en el mercado, lo que está pasando en el mundo, en la sociedad, para poder generar innovaciones dentro del proyecto educativo institucional y así entregar a la comunidad escolar o a los alumnos específicamente una formación que le permita enfrentar el posegreso de manera más o menos exitosa, por lo menos con herramientas que le permitan enfrentar su vida con mayores posibilidades de éxito. Perfecto. Y a partir de eso, una pregunta para todos. ¿Cada cuánto sus establecimientos revisan el proyecto educativo institucional? Y es más, cada vez que se hace, ¿qué tanta participación hay de cada uno de ustedes en eso? Si es que lo podemos decir. ¿Cómo ven eso? ¿Aló? Un moco, Jimena, ¿Sí? un moco. Mira, con respecto a lo que tú Freddy. estás preguntando, en nuestro caso, en nuestro establecimiento se revisa Sí, Aníbal, todos los eso años, mismo. Un asco. todos los años. Y esto se trabaja no solamente a través del equipo de gestión, sino que también baja la información a todos los profesores, donde se van buscando opiniones, Ujú. donde uno va interactuando, va encontrando lineamientos, va mejorando los procesos. O sea, siempre tú tienes que tener una mirada. Como dices tú, es imposible nosotros poder avanzar y pretender ser un colegio que destaque sobre los otros si no estamos constantemente viendo nuestro proyecto educativo y cómo tenemos que ir innovando, mejorando, haciendo las modificaciones pertinentes, y todo esto de acuerdo a lo que va avanzando el mundo hoy en día, sobre todo en la parte de la ATP,
que tiene Sí. mucho de vinculación y va avanzando muy rápido lo que es el mundo laboral, mezcladas con las tecnologías, las nuevas tendencias. O sea, es un conjunto de acciones que nos están dando lineamientos claros con respecto a nuestro proyecto educativo, por dónde tenemos que transitar, específicamente eso. Yo Sí. también quería Oye, argumentar algo, perdón, dale, quería dale. argumentar algo también con respecto a cómo poder ser un colegio que se destaque por sobre otro, en realidad, que es feo en realidad decirlo como competencia, porque eh, yo lo digo desde este punto de vista, no todos tienen las mismas ventajas, ¿ya? Partamos por ahí. Entonces hay algunos que tienen más recursos, otros que tienen muy pocos recursos, y son muy difíciles también de poderlos gestionar. Pero sí también se puede destacar y poder sobresalir de otros dependiendo de la gestión y del proyecto educativo que tú tengas y la gestión académica que se haga dentro del establecimiento, de sacarle el máximo provecho a lo que son a cómo tú planteas los aprendizajes desde el punto de vista de las necesidades del mundo laboral. ¿Cómo tú te vas vinculando con el mundo laboral? Bueno, existen varios mecanismos a través de los consejos asesores, de las dinámicas también con las instituciones de nivel superior. O sea, uno tiene que buscar las herramientas, no necesariamente esperar que esas herramientas te lleguen. Si el hecho de que tú te quieras destacar sobre otro a veces no pasa solamente porque tengas todos los recursos, sino que con las herramientas que tú tengas, optimizarlas. Así Eso. es. Y ser competitivo también no solamente significa si puedo adelantarme, ¿verdad? O puedo ir más adelante que otro colegio. Ser competitivo también tiene que ver en cuánto tiempo espero lograr una cierta meta. Y por otro lado también, cuáles son aquellas cosas que debo corregir dentro de mi gestión, ¿verdad? Dentro de las cosas que hago, cuáles son aquellas cosas que debo mejorar. Ser competitivo Sí. significa, ¿verdad?, estar en permanente conexión con la mejora, en permanente conexión con aquellas cosas que nos facilitan el trabajo. Entonces, aquí quiero también nombrar un par de cosas, y es que el término o el asunto de ser competitivo como establecimiento o como cualquier otra organización, significa primero que tengo que tener calibrada la máquina en lo interno. O sea, tengo que tener súper claro cuáles son aquellos elementos internos que debo medir, las métricas que voy a utilizar y cómo lo voy a monitorear de tal manera de poder observar con claridad si hay brechas o no, si he logrado o no llegar a mis propias metas internas. Y por otro lado, puedo tener métricas o indicadores en lo externo, es decir, cosas que ya no impacten tanto al colegio, pero que sí impacten al producto de mi colegio, que son mis estudiantes. ¿Cuántos de ellos llegan a emplearse? ¿Cuántos de ellos llegan a la educación superior? ¿Cuántos de ellos llegan, qué sé yo, a obtener una beca internacional o lo que sea? Entonces, cada establecimiento, en función de sus propios intereses, en función de lo que quiere desarrollar como alma de su colegio, como identidad, obviamente debe colocar sobre la mesa cuáles son esas métricas o indicadores que les interesa desarrollar. Y en la medida en que nosotros miramos hacia atrás y vemos cómo hemos ido avanzando, lo lento, lo rápido, las diferencias o no, podríamos entonces decir qué tan competitivos somos y ponernos ya a pensar en qué es lo que hacen los demás y a ver si nosotros podemos hacer lo mismo de mejor manera, no necesariamente para ganarle, pero sí para mejorar las cosas que nosotros lo interno hacemos. Perfecto. No sé si alguien más quería decir algo. No sé si había alguien con la mano levantada. No me percaté. Sí, Freddy. se puede. Lo Sí, sí, otro sí, que dale. tú estás planteando también tiene algo también que ver con los objetivos que uno se traza, tener en cuenta que también juega un riesgo, pero ese riesgo tiene que ser un riesgo calculado, ¿ya? Tomar en cuenta también aquello de que cuando uno quiere lograr un objetivo, no todas las cosas se pueden dar como uno espera. También hay cosas colaterales que impiden que tu objetivo se pueda cumplir en la meta, el tiempo o de la forma que tú quieres. Entonces ahí vas a tener que también tener la capacidad de poder también contemplar aquel riesgo, que es un riesgo calculado, me refiero al riesgo calculado, que saber qué es lo que te puede suceder, pero saber también cómo lo puedes soslayar. Exacto. Más Así que nada es. eso. Así es. Eso me suena mucho a mí y es algo también que ustedes deben conocer ya de hace tiempo, que es lo que se conoce por mejora continua o los mecanismos de mejora continua. O sea, si uno no está consciente de cuáles son aquellas cosas que son susceptibles de mejorar, probablemente la siguiente vez que lo haga va a quedar en la misma situación. No va a mejorar el desempeño. Muy bien. Oye, estamos súper claros. Ahora, hay muchos modelos, hay una infinidad de modelos,
Yo he elegido esencialmente este modelo que son las 5 fuerzas de Porter, dado que es uno de los más contemporáneos. Pero cualquier empresa, cualquier organización que quiere autoanalizarse, ¿verdad? Que quiere saber en qué posición está, debe tener claridad también sobre con quién está interactuando. Oye, por ejemplo, les pongo el siguiente ejemplo. Aquí Porter habla de la amenaza de los productos sustitutos. ¿Cuáles podrían ser productos sustitutos? La margarina es producto sustituto de la mantequilla. ¿De qué depende que yo elija margarina o mantequilla? Quizás de la plata que tenga en el bolsillo o quizás simplemente del gusto que yo tenga por alguna de ellas. La pregunta es, ¿estamos conscientes nosotros como establecimiento si es que hay algún sustituto para lo que nosotros hacemos y que ese estudiante o que esa empresa que emplea va a estar dispuesto a elegirlo, Alex? Disculpe que haga la pregunta, pero me surgió la duda. ¿Puede ser un producto sustituto para un colegio que el aula o el colegio en sí se automatice, que exista mucha tecnología y se requieran menos profesores? Yo creo que eso es parte más de un elemento de competitividad del colegio. Un producto sustituto, por Ya. ejemplo, es que si tú ofreces una especialidad, volvamos a la especialidad de electricidad, por ejemplo, y que esa especialidad de electricidad, a partir de una instalación tecnológica de vanguardia, de que tus profesores estén absolutamente instruidos, capacitados, tengan toda la experiencia, más, por ejemplo, una relación íntima con alguna empresa de electricidad, pueda ser sustituido porque alguien lo decide, ¿verdad?, por otro colegio que ofrece la misma especialidad pero a secas. La pregunta es por qué esa otra especialidad o ese otro colegio se transforma en un producto sustituto. ¿Por qué sucede eso? ¿Es porque a lo mejor el que elige no tiene claridad de lo que nosotros ofrecemos? A lo mejor es que aquel que elige a ese egresado no conoce realmente cuáles son las habilidades y competencias de nuestros estudiantes que hemos formado. Un producto sustituto puede, tal como lo dice, puede sustituir o cambiarnos, ¿verdad? Como les decía yo puedo comprar margarina en vez de mantequilla, haciendo la analogía, ¿verdad? La pregunta es, ¿no hemos preguntado si lo que hacemos hay un riesgo de sustitución? Nos hemos preguntado, por ejemplo, al año, ¿cuántas nuevas colegios o instituciones ofrecen lo mismo que nosotros, que podrían ser denominados los nuevos entrantes? ¿Hay otras instituciones que ofrezcan cosas parecidas a nosotros y que puedan generarnos competencia? Nosotros nos hemos preguntado qué pasa con las familias, qué pasa con el nicho donde nosotros nos desarrollamos, de donde vienen nuestros estudiantes, qué pasa con las empresas con que estamos asociados, si es que hay una fortaleza, por ejemplo, en los consejos asesores empresariales. No hemos colocado en la balanza todos esos elementos para transferirlos y a partir de ellos analizar nuestro proyecto educativo y analizar además la gestión que estamos haciendo al respecto. ¿Tenemos algún indicador que nos asocie a eso y que nos diga y que haga mover la aguja, que haga mover la agujita por un lado o por otro, hacia el lado verde o hacia el lado rojo? Esas son las cosas que nosotros tenemos que analizar y cómo además, fíjense, no quiero colocar como sinónimo, pero sí análogamente, ¿verdad?, el concepto de los clientes. Oye, ¿nuestros estudiantes están conformes con lo que nosotros les entregamos? ¿Cuál es la expectativa del estudiante? ¿Qué se supone que ese estudiante va a buscar? ¿Verdad? Entonces, también tenemos que tener esos indicadores a la mano para poder ir puliendo nuestro proyecto educativo, nuestra bajada pedagógica, y como les digo, o les había dicho antes, uno tiende, ¿verdad? Uno tiende a convertirse un poco o en llevar las cosas
Esta parte un me poco de manera aburrió. automática, ¿no? Sin reparar mucho en estos otros elementos. Yo Sí, creo Ella que se han tira sido de 10 dientes minutos, 10 adelante, minutos y de como dice la sí, divagación. canción, a mucha, tropezarse con la sí, misma piedra exacto. siempre. De Y hecho, ya, por ya lo eso es comprendí. importante algo que ustedes hicieron hace un tiempo atrás, no como un elemento ritual, ¿verdad? Cuando uno habla de FODA, yo creo que todos, de hecho, todos en realidad, dicen, ah, sí, el FODA, la fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Entonces todos podemos recitarlo, pero al momento de que nos toca hacer la introspección, revisarnos, y más aún, cuando nosotros declaramos fortalezas y debilidades, mostrar evidencias, ¿verdad?, de cuáles oportunidades y amenazas y cómo las podemos ya sea evitar o alcanzar, chuta, se nos transforma en una pega bien difícil y termina siendo el FODA solamente un documento, ¿verdad? Y no necesariamente un alimento, ¿verdad?, para las revisiones de nuestros proyectos. Bueno, habiendo revisado entonces todos estos antecedentes, podríamos responder a esta pregunta, pues, ¿y dónde estamos? Ustedes podrían así, al hacer este primer análisis y sin que resulte comprometedor, decir, oye, chuta, mi establecimiento, teniendo, o nuestro proyecto educativo, teniendo a la vista todos estos elementos, y en una escala de 1 a 10, ¿dónde estoy? ¿Cuánto me falta? La brecha es profunda o la brecha es menos profunda? Eh, he considerado todos estos elementos para revisar mi gestión, lo que hago en el aula, lo que hago al planificar, lo que hago al relacionarme con mis colegas. ¿Qué podrían responderse ustedes? Esto igual que cuando uno le pregunta a los chiquillos, ya, colóquese nota. Hagamos una autoevaluación. Bueno, Unos 7, ¿no? yo pertenezco al Liceo Politécnico de Monte Águila. La verdad de las cosas que yo le he dado harta vuelta a nuestro proyecto educativo. Creo que en ciertas partes somos muy certeros. Nosotros tenemos 2 áreas, industrial y comercial. En el área industrial, en estos últimos años, nosotros hemos potenciado mucho las especialidades, pero tenemos harta debilidad en el área administrativa. Con respecto a lo que va nuestro proyecto, sus sellos, su misión, su visión, creo que estamos un poco lejos en el área administrativa. Yo, la verdad, en el departamento de administración, la verdad que yo en esa área llegaría nada más al 5. Si es que usted nos pide poder evaluarnos. Sí, oye, es que es súper relevante lo que tú dices, Fabi. Un estudiante puede que en una prueba se saque un 7 y en la otra prueba se saque un 1. ¿Qué promedio tiene? Un 4. ¿Cierto? Entonces uno podría decir, ah, andamos más o menos bien, por lo menos aprobaste. Pero resulta que cuando uno, y aquí es donde viene otro elemento que debemos comprender también, cuando pensamos en un proyecto que resuelva una necesidad, a través de estos enfoques, tanto de inversión como de proyecto de desarrollo educativo, tenemos que pensar, por ejemplo, lo que tú dices, oye, a lo mejor puede que la necesidad no esté en el método, puede que la necesidad no esté en la manera en que hacemos nuestras clases y cómo planificamos nuestras actividades académicas. A lo mejor el sustento de la necesidad está en otro lado. A lo mejor puede ser que el ámbito de la gestión del colegio en otros aspectos que son más administrativos o debilidades en otros aspectos que puedan ser, no sé, más asociados a las personas. Hoy día, si hay competencias que son necesarias, son las competencias y las habilidades que permiten a las personas desarrollarse. Entonces, un elemento o uno de los elementos interesantes cuando uno revisa cuáles pueden ser una necesidad
es ver en qué ámbito está la necesidad. Po. A lo mejor tengo buenos indicadores, es como cuando uno va al médico, ¿no es cierto? Tú te hacías el examen de sangre, estáis súper bien en todo, pero no sé, por los triglicéridos disparados. Entonces, no necesariamente te van a tener que meter a la UCI, po, pero basta con que dejes de comerte el completo, ¿verdad? Y puede que bajen esos niveles. Lo mismo, análogamente, uno debería pensar en qué es lo que está pasando en el colegio para poder visualizar cuál es ese ámbito de mejora y dónde está realmente la necesidad. Gracias, Fabi. Muy bien. Veamos entonces. Entonces, a partir de eso, obviamente, podríamos respondernos, ¿verdad? Y darnos esta respuesta necesaria para cerrar ya esta primera sesión. Es nuestra visión estratégica hoy. Ahí yo le agrego el hoy, ¿no es cierto? Nos permite enfrentar los cambios locales y globales para entregar una formación técnica pertinente, oportuna y de calidad. No es necesario que la respondan, pero sí les pido que la reflexionen, porque finalmente todos los que pertenecemos a una institución de educación formamos parte del motor, formamos parte, somos engranajes de este motor, y cada uno en lo suyo, en su función, aporta a la concreción de esa mirada estratégica. ¿Cuántos de ustedes nos reclaman de repente porque hay colegas que no trabajan todo lo que se supone? ¿Cuántos de ustedes reclaman, o de todos nosotros reclamamos porque a lo mejor no concretamos o no consolidamos ciertas cosas que queremos hacer? O a lo mejor no estamos desconformes con los recursos que recibimos, o a lo mejor estamos desconformes porque nuestros estudiantes quizás no nos ponen atención o se ven desmotivados, no lo sé. Hay una serie de factores que nosotros podemos revisar, o porque a lo mejor las empresas no nos dan bola o algo así. Entonces, revisemos eso. ¿Qué respuesta tenemos para esto? Nuestra visión estratégica nos permite enfrentar estos cambios, es decir, la maquinaria que tenemos montada hoy día nos permite avanzar como un verdadero bulldozer hacia adelante e ir abriendo camino hasta donde queremos llegar. Eso es lo que tenemos que analizar, eso es lo que tenemos que tener en claro, para darle pertinencia, oportunidad y calidad a lo que hacemos, y para que cualquier proyecto que podamos montar, en el ámbito que sea, ¿verdad? Tenga un buen sustento. De otra manera, vamos a dar palos de ciego y nuestros proyectos van a quedar, ¿verdad?, solamente como meros documentos, sin que podamos revisar cuál es el impacto que eso tiene. Eso, colegas. Quiero que me digan solamente, a ver, hagamos el siguiente ejercicio. 5 palabras clave, 5 conceptos clave de hoy. Lo que se le venga a la cabeza, pero conceptos clave de lo que hemos revisado hoy día. Proyecto. Proyecto, perfecto. Darle con otro. Innovación. Con otro. Ya, ¿qué más? Beneficio. Beneficio, ¿qué más? Estrategia. Estrategia, muy bien. ¿Quién más? Planificación. Análisis. Análisis, planificación. Mejora Falta una. continua. Objetivo. Inversión. Bien, Jimena, sistema. Roberto, perdón. Inversión. Inversión. La Viviana, ¿qué decía la Viviana? Mejora continua. Mejora continua. Nos falta uno. Esencial. Necesidades. Necesidad para que exista realmente o se fundamente un proyecto. La próxima vez que nos veamos, vamos a analizar lo que está afuera. Ahí vamos a hablar de algunos conceptos más genéricos y, por ejemplo, lo que pasa en la industria, cuál es el concepto de la industria 4.0, cómo eso afecta, si eso realmente debería tener o debería importarnos eso como un elemento que impacte nuestro proceso formativo, como un elemento que impacte o deba hacernos repensar nuestra bajada pedagógica. Oye, yo he tenido experiencias o bueno, ustedes también seguramente tienen para contar más experiencias que yo, porque estas famosas pizarras digitales que nunca se ocupan, o profesores que a lo mejor por una u otra razón no les gusta la tecnología y siguen usando su plumón, o qué sé yo, cosas que de repente nos deberíamos preguntar, ¿verdad? Y cómo todas estas nuevas metodologías, los nuevos enfoques de la economía, los nuevos enfoques de la tecnología, las cosas que no podemos prever como una pandemia, nos obligan
entonces a adaptar nuestra mirada educativa, nuestra mirada de la bajada pedagógica y cómo nos adaptamos esencialmente a eso. Así que de eso vamos a conversar la próxima vez, y solo a modo de que nos enganchemos, ¿verdad? Entonces revisen lo que ustedes han hecho. Estoy seguro de que todas las ideas que ustedes tenían como proyecto, o en realidad más que estar seguro, deberíamos tomar todas esas ideas e ir haciéndolas pasar por cada una de estas etapas que estamos conversando. De esta primera sesión, tomen sus ideas, las ideas que han trabajado como establecimiento, y pregúntense si tienen estas características o requisitos esenciales. ¿Responde a una necesidad? ¿Cómo podría medir el impacto de eso en el colegio o en el medio donde está el colegio? Respondámonos eso de a poquitito hasta poder llegar de aquí a la quinta sesión a lo que todos anhelamos, porque es tener una especie de maqueta, ¿verdad?, de un proyecto, pero que tenga una gran probabilidad de tener coherencia. Eso es lo que nos debe importar. Muy bien, chiquillos. Oye, les agradezco infinitamente su cooperación y atención. Así que pueden salir a recreo ahora, no hay problema. ¿Vale? Les agradezco de verdad su paciencia, su consideración, y nos estaremos viendo entonces el miércoles a la misma hora. Creo que el miércoles nuestra sesión va a ser unos 10 o 15 minutos más corta, por el tema que vamos a ver que es un poquito más acotado. ¿Vale? Eso, muchachos. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Dale, Chao, que estén muy bien, chiquillos. Chao, chao.